Lucía Hernández desapareció en Guanajuato durante un festival en 2014. Tenía 22 años. Sus últimas palabras fueron escalofriantes. A veces desaparecer es la única forma de empezar de nuevo. 10 años después, cuando nadie la esperaba, Lucía regresó caminando por la misma plaza donde se la tragó la tierra. Pero no venía sola. De su mano, un niño de 9 años que nunca debió existir. Lo que pasó en esa década de silencio es algo que México no estaba preparado para escuchar. Era octubre de 2014 cuando Lucía Hernández compró su boleto de autobús con destino a Guanajuato. Tenía 22 años, una mochila ligera, una cámara vieja heredada de su abuelo y una necesidad urgente de alejarse de todo. El Festival Internacional Cervantino estaba en su mejor momento. Las calles coloniales se llenaban de arte, música y extranjeros. Lucía quería perderse entre la multitud. Necesitaba respirar aire que no oliera a obligaciones. Su padre no lo entendió. Nunca lo había hecho. Aquella tarde, en la cocina de su casa en Querétaro, discutieron como tantas otras veces. Él le reprochó que viajara sola, que dejara su trabajo sin avisar, que actuara como si la vida fuera un juego. Lucía apretó los puños. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. A veces, desaparecer es la única forma de empezar de nuevo. Lo dijo sin pensar, sin imaginar que esas palabras se convertirían en profecía, en advertencia. En la última frase que su familia recordaría durante 10 años de búsqueda y silencio. Su padre guardó silencio. Lucía tomó su mochila y salió por la puerta. El autobús salió a las 6 de la tarde. Lucía eligió el asiento junto a la ventana. Puso música en sus audífonos y observó cómo el paisaje cambiaba de urbano a montañoso. Guanajuato la esperaba con sus callejones empedrados y sus túneles laberínticos, con su historia colonial y sus leyendas de amor imposible. Lucía no creía en leyendas, pero le gustaba la idea de una ciudad que guardaba secretos bajo tierra. Llegó cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas. Las luces del centro histórico ya brillaban como estrellas artificiales. Lucía caminó desde la terminal hasta su hotel con el teléfono en la mano, siguiendo el GPS. Las calles estaban llenas de turistas, grupos de estudiantes con banderas universitarias, parejas tomándose fotos en cada esquina, vendedores ambulantes ofreciendo artesanías y dulces típicos. El Hotel Colonial quedaba en una calle estrecha cerca del Teatro Juárez. Era pequeño, barato, perfecto para alguien que viajaba con presupuesto limitado. Lucía dejó su mochila en la habitación 304 y salió inmediatamente. No quería perder tiempo. El festival ofrecía conciertos gratuitos en la plaza principal. ¿Quién hubiera imaginado que esa noche sería solo el comienzo? Lucía se mezcló con la multitud. Escuchó música clásica interpretada por una orquesta europea. Probó gorditas y aguas frescas en los puestos callejeros. Tomó fotografías con su cámara vieja. Sonrió por primera vez en semanas. Se sentía libre, anónima. Nadie la conocía aquí. Nadie esperaba nada de ella. El sábado amaneció con cielo despejado. Lucía desayunó pan dulce y café en una cafetería del centro. Después caminó hasta el Callejón del Beso, el lugar turístico por excelencia, donde las parejas se besan desde balcones enfrentados, separados por apenas 1 metro. Lucía tomó fotos. Envió algunas a sus amigas por WhatsApp. «Esto es hermoso», escribió. Necesitaba salir de casa. Nadie respondió de inmediato. Era temprano. Lucía guardó el teléfono y siguió explorando. Bajó hacia los túneles subterráneos que servían como vías de tránsito. Antiguos ríos subterráneos, convertidos en calles bajo la ciudad. La luz artificial creaba sombras extrañas en las paredes de piedra. Algunos túneles eran amplios, otros tan estrechos que apenas cabían 2 coches.
Lucía sintió un escalofrío. Algo en esos túneles la incomodaba, la forma en que el sonido rebotaba, como las salidas parecían multiplicarse sin lógica aparente. Se prometió no volver sola cuando oscureciera, pero las promesas se rompen fácilmente. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún caso. Dale like si quieres que siga trayendo historias reales que te mantengan al borde del asiento. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Ahora sí, continuemos con lo que le pasó a Lucía. El domingo por la tarde, Lucía conoció a un grupo de estudiantes universitarios en la Plaza de la Paz. Eran de Ciudad de México. Habían venido al festival en una camioneta prestada. Invitaron a Lucía a unirse a ellos para ver una estudiantina nocturna. Lucía aceptó. Le parecieron simpáticos, confiables. Uno de ellos, Daniel, era particularmente amable. Le ofreció agua cuando notó que traía sed. Le guardó un lugar en las gradas del teatro, al aire libre. La estudiantina comenzó a las 9 de la noche. Músicos vestidos con trajes medievales cantaban canciones tradicionales. El público aplaudía y coreaba. Lucía se dejó llevar por el ambiente festivo. Por primera vez en meses no pensó en sus problemas, en las expectativas de su familia, en el futuro incierto que la esperaba. Cuando terminó la presentación, Daniel sugirió caminar por los callejones. El grupo aceptó. Lucía dudó un segundo. Recordó su promesa de no andar sola de noche por los túneles. Pero no estaba sola. Estaba con otras personas. ¿Qué podía salir mal? Caminaron por calles empedradas, iluminadas por faroles antiguos. Pasaron frente a iglesias coloniales y casonas con balcones de hierro forjado. Daniel señalaba edificios históricos y contaba anécdotas que parecían sacadas de guías turísticas. Lucía reía. Se sentía cómoda, segura. Entonces uno del grupo sugirió tomar un atajo por los túneles. Lucía sintió esa incomodidad otra vez, ese presentimiento sin nombre, pero no quiso parecer miedosa, no quiso arruinar el ambiente. Asintió y siguió al grupo hacia la entrada del túnel más cercano. La luz artificial los tragó. El ruido de la ciudad se apagó. Solo quedó el eco de sus pasos contra el concreto. Caminaron unos minutos. El túnel se bifurcaba constantemente. Lucía perdió la noción de la dirección. Daniel iba adelante, los demás lo seguían. De repente, Daniel se detuvo frente a una puerta metálica semioculta en la pared del túnel. Una puerta que no debería estar ahí, que no aparecía en ningún mapa turístico. «Hay una fiesta aquí abajo», dijo Daniel con una sonrisa. «Privada, solo para locales y amigos». Algo en su tono cambió. Lucía lo notó. La sonrisa ya no llegaba a sus ojos. Los otros estudiantes se habían quedado extrañamente callados. Lucía dio un paso atrás. Su instinto gritaba peligro, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió desde adentro. Un hombre corpulento apareció en el umbral. No vestía ropa de fiesta, vestía ropa de trabajo, sucia, desgastada. Miró a Lucía de arriba abajo, asintió hacia Daniel, y en ese momento Lucía supo que había cometido un error terrible. Intentó correr, pero alguien la sujetó por detrás. Una mano le tapó la boca antes de que pudiera gritar. Su cámara cayó al suelo y el lente se rompió con un sonido hueco. Lucía pateó, intentó morder, pero eran más fuertes. La arrastraron hacia adentro. La puerta metálica se cerró con un golpe sordo, y Guanajuato se la tragó entera. El lunes por la mañana, la recepcionista del Hotel Colonial notó que la huésped de la habitación 304 no había regresado. Sus pertenencias seguían ahí, su mochila, su ropa, su cartera con identificación. Pero Lucía había desaparecido.
La recepcionista esperó hasta el mediodía para reportarlo. Pensó que quizás la chica había pasado la noche con alguien. La policía llegó al hotel por la tarde. Revisaron la habitación. Encontraron todo intacto, demasiado intacto, como si Lucía solo hubiera salido un momento y planeara volver. Su teléfono celular estaba sobre la cama sin batería. No había señales de lucha, ni de robo, ni de violencia. Los padres de Lucía viajaron inmediatamente desde Querétaro. Su madre entró a la habitación del hotel y se derrumbó. Su padre exigió respuestas que nadie podía dar. La policía inició una investigación formal. Revisaron cámaras de seguridad del centro histórico. Entrevistaron a empleados del hotel. Contactaron con los organizadores del festival. Las últimas imágenes de Lucía capturadas por cámaras de seguridad la mostraban caminando por la Plaza de la Paz el domingo por la noche. Iba con un grupo de jóvenes. Reían, parecían amigos. Pero después de las 10:30 p.m., las cámaras no registraron nada. Lucía simplemente se desvaneció. La policía intentó identificar a los jóvenes del video, pero las imágenes eran de mala calidad, los rostros borrosos. Nadie del festival recordaba haberlos visto. Nadie tenía información útil. Era como si ese grupo nunca hubiera existido. ¿Cómo puede alguien desaparecer en una ciudad llena de turistas y cámaras? Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La familia de Lucía no se rindió. Pusieron carteles por toda la ciudad, organizaron búsquedas en los alrededores, ofrecieron recompensa por información, aparecieron en noticieros locales y nacionales, suplicaron por ayuda, pero Guanajuato guardó su secreto. Los túneles subterráneos se extendían por kilómetros. Había secciones antiguas sin mapear. Salidas secretas que conectaban con edificios abandonados. La ciudad colonial, con toda su belleza turística, escondía un laberinto oscuro que pocas personas conocían completamente. Los investigadores exploraron túneles, revisaron edificios vacíos, interrogaron a trabajadores de mantenimiento, pero no encontraron nada, absolutamente nada. Era como si Lucía hubiera sido tragada por la tierra misma. El primer año fue el más duro. La familia se aferraba a cualquier pista, cualquier llamada anónima, cualquier rumor. Hubo falsas alarmas. Personas que juraban haberla visto en otras ciudades, en otros estados, pero ninguna pista llevaba a ningún lado. El caso comenzó a enfriarse. Los medios dejaron de hablar de Lucía. La policía tenía otros crímenes que investigar. México registraba decenas de miles de desapariciones cada año. Lucía se convirtió en un número más, una estadística, una foto más en las marchas del Día de las Madres. Su padre nunca superó la culpa, aquella última discusión, aquellas últimas palabras de Lucía. A veces desaparecer es la única forma de empezar de nuevo. Él se preguntaba cada noche si su hija había huido voluntariamente, si había decidido borrar su vida anterior. Pero algo dentro de él sabía que no. Conocía a su hija, y su hija estaba en peligro. El segundo año trajo una resignación amarga. La familia seguía buscando, pero con menos intensidad, con menos esperanza. El cuarto de Lucía permanecía intacto, su ropa en el armario, sus libros en el estante, como un santuario a una persona que quizás nunca volvería. Los años pasaron lentos y crueles. 5 años, 7 años, 9 años. La madre de Lucía envejeció prematuramente. El padre desarrolló problemas cardíacos. Los hermanos menores crecieron con el fantasma de una hermana que apenas recordaban. Guanajuato siguió siendo un destino turístico popular. El Festival Cervantino se celebraba cada octubre y los túneles seguían guardando sus secretos hasta que llegó octubre de 2024. 10 años después de la desaparición, cuando nadie esperaba nada, cuando el caso era solo un archivo polvoriento en un estante,
Lo imposible sucedió. Lucía Hernández regresó. Fue un martes por la mañana. La Plaza de la Paz estaba tranquila. Algunos turistas tomaban fotografías. Vendedores ambulantes preparaban sus puestos. Un policía de tránsito dirigía coches en la entrada del túnel principal. Y entonces apareció ella, caminando despacio por la plaza, con ropa sencilla y desgastada. El cabello más largo y oscuro, la piel pálida, los ojos hundidos. Pero era ella, Lucía Hernández, la chica que había desaparecido durante el Festival Cervantino 10 años atrás. Pero no venía sola. De su mano izquierda caminaba un niño de aproximadamente 9 años, delgado, moreno, con ojos grandes y asustados. El niño miraba todo con desconfianza. Se aferraba a la mano de Lucía como si fuera su único ancla a la realidad. Un vendedor de paletas la reconoció primero. Había visto su foto en carteles durante años. Dejó caer la caja de hielo que cargaba. El sonido hizo que Lucía se detuviera. Sus ojos se encontraron. El vendedor sacó su teléfono celular con manos temblorosas. Marcó el número de emergencias. En menos de 15 minutos, la plaza se llenó de policías, de reporteros, de curiosos. Lucía no intentó huir, no intentó explicar. Solo pidió una cosa: quiero ver a mi familia. Su voz era diferente, más ronca, más cansada. Como si 10 años de silencio hubieran cambiado hasta su forma de hablar. El niño a su lado no dijo nada. Solo observaba con esos ojos enormes que parecían haber visto demasiado. La noticia explotó en las redes sociales. Lucía Hernández encontrada después de 10 años. Los medios nacionales llegaron a Guanajuato en cuestión de horas. Las cámaras rodeaban la plaza. Todos querían saber lo mismo. ¿Dónde había estado? ¿Cómo había sobrevivido? ¿Quién era ese niño? Pero Lucía no dio declaraciones. Fue llevada directamente a las oficinas de la Fiscalía General. Su familia fue notificada. Su madre gritó de alegría y terror al mismo tiempo cuando recibió la llamada. Su padre no podía creer las palabras que escuchaba. 10 años, 10 años de búsqueda, de dolor, de culpa. Y ahora Lucía estaba viva. Viajaron a Guanajuato esa misma tarde. Cuando la madre de Lucía la vio detrás del cristal de la sala de reconocimiento, se derrumbó. Era su hija, pero también era una extraña. Los ojos de Lucía habían cambiado. Ya no brillaban con esa luz juvenil. Ahora había algo más, algo oscuro, algo roto. El reencuentro fue silencioso y doloroso. Lucía abrazó a su madre, pero no lloró. El niño se mantuvo pegado a su lado, no dejaba que nadie se acercara. Cuando el padre de Lucía intentó hablar, ella solo movió la cabeza. No estaba lista, no podía hablar todavía. Los investigadores tenían 1000 preguntas, pero Lucía se negaba a responder. Decía que necesitaba tiempo, que necesitaba procesar, que necesitaba proteger al niño, ese niño que no tenía nombre oficial, que no tenía documentos, que aparentemente no tenía familia más allá de Lucía. ¿Qué había pasado durante esos 10 años de ausencia? La psicóloga forense asignada al caso notó signos evidentes de trauma. Lucía evitaba contacto visual prolongado, se sobresaltaba con ruidos fuertes, tenía cicatrices en las muñecas que sugerían ataduras. Y lo más perturbador, reaccionaba con pánico cuando escuchaba sirenas de patrullas o ambulancias. El niño mostraba síntomas similares. No hablaba. Solo se comunicaba con gestos y miradas hacia Lucía. Parecía tenerle terror a los hombres adultos. Se escondía detrás de Lucía cuando entraba alguien nuevo a la habitación. Los expertos sospechaban que había sido testigo o víctima de violencia severa. La investigación tomó un giro oscuro cuando las autoridades empezaron a atar cabos.
Revisaron casos similares de desapariciones en Guanajuato durante la última década. Encontraron un patrón: jóvenes mujeres que desaparecían durante eventos masivos, festivales, conciertos, ferias, siempre en lugares con mucha gente, siempre sin dejar rastro. Un agente veterano recordó rumores que había escuchado años atrás, historias sobre una red de tráfico que operaba desde los túneles subterráneos. Usaban las secciones antiguas y abandonadas como escondites. Movían personas a través de rutas que conectaban con carreteras secundarias. Era perfecto. Los túneles estaban llenos de tráfico vehicular normal durante el día. Nadie sospechaba de las puertas ocultas en las paredes, pero nunca habían podido probar nada. Las investigaciones se topaban con muros de silencio, testigos que desaparecían, evidencia que se perdía, protección oficial que olía a corrupción. Ahora, con Lucía de regreso, tenían la oportunidad de romper ese silencio. Pero Lucía no cooperaba, o no podía, o no se atrevía. Pasaron 2 semanas antes de que dijera algo útil. Estaba en una sesión con la psicóloga forense. El niño dormía en la habitación contigua. Lucía miraba por la ventana hacia las montañas que rodeaban Guanajuato, y entonces habló. Nunca salí de la ciudad. 5 palabras. Pero cambiaron toda la investigación. Lucía había estado en Guanajuato durante los 10 años completos, escondida bajo tierra, en los túneles que tanto le habían inquietado aquella primera vez. Nos tenían a varias, continuó con voz apenas audible, en cuartos pequeños, sin ventanas, sin luz natural. Perdías la noción del tiempo, no sabías si era de día o de noche. Si había pasado una semana o un mes. La psicóloga escuchaba sin interrumpir, grabando cada palabra, cada pausa, cada respiración entrecortada. Al principio intenté escapar, todas lo intentábamos, pero los túneles son un laberinto. Te perdías. Ellos te encontraban, y el castigo era peor que quedarte quieta. Lucía tocó inconscientemente las cicatrices en sus muñecas. Entonces dejabas de intentar, te convertías en lo que ellos querían, en silencio, en obediencia, en nada. Había más mujeres, Lucía lo confirmó, no sabía cuántas exactamente. Los cuartos estaban separados, solo las juntaban para ciertos trabajos, limpieza, cocina, labores de mantenimiento para la red que las explotaba. Nunca las llevaban al mismo lugar 2 veces. Siempre diferentes secciones del túnel, diferentes salidas secretas. La red operaba con precisión militar. Había guardias, coordinadores, gente que traía comida y suministros, gente que se encargaba de borrar rastros. Todo funcionaba como un negocio, frío, calculado, despiadado. ¿Y cómo había sobrevivido Lucía 10 años en esas condiciones? No sé si lo llamaría sobrevivir, dijo con una risa amarga. Existías, respirabas, pero no vivías. Una parte de ti moría cada día, hasta que llegaba un punto en que ya no recordabas quién eras antes. El niño fue lo que la mantuvo cuerda. Había nacido en cautiverio, hijo de otra mujer que había desaparecido años antes. Cuando esa mujer murió durante un parto complicado sin atención médica, los captores iban a deshacerse del bebé. Lucía se ofreció a cuidarlo. No por bondad, por supervivencia. Cuidar al niño le daba un propósito, una razón para levantarse cada mañana, una razón para no rendirse completamente. Lo alimentó con lo poco que tenían. Lo protegió cuando los guardias se ponían violentos. Le enseñó palabras en voz baja cuando nadie los vigilaba. Se convirtió en su madre de facto, en su única conexión con algo parecido al amor. Y el niño se convirtió en su ancla, en la razón por la que Lucía no se dejó morir en ese infierno subterráneo. Pero entonces algo cambió. Hace 2 meses, la red empezó a desmantelar operaciones.
Hubo arrestos en otras ciudades. Alguien había hablado. Alguien había traicionado. Los jefes se pusieron nerviosos, empezaron a mover gente, a cerrar cuartos, a borrar evidencia. En el caos, Lucía vio una oportunidad. Una puerta quedó abierta más tiempo del habitual. Un guardia se distrajo. Ella tomó al niño de la mano y corrió. Corrió por túneles oscuros sin saber hacia dónde. Tropezó, cayó, se levantó, siguió corriendo. El niño lloraba, pero no hizo ruido. Había aprendido desde bebé que hacer ruido traía castigo. Encontraron una salida. Una vieja escalera de mantenimiento que conducía a un sótano abandonado, de ahí a una bodega clausurada, y finalmente a la luz del día, a la Plaza de la Paz, al mismo lugar donde todo había comenzado 10 años atrás. Lucía no sabía si alguien la seguía, no sabía si lograrían escapar realmente, pero sabía que tenía que intentarlo, por el niño, por todas las mujeres que seguían abajo, por ella misma. La confesión de Lucía desató la investigación más grande en la historia reciente de Guanajuato. Equipos especiales descendieron a los túneles, equipados con perros rastreadores, con tecnología de mapeo, con órdenes de cateo para edificios históricos que llevaban décadas en restauración, pero que nadie parecía restaurar nunca. Encontraron los cuartos, pequeños, oscuros, con cadenas empotradas en las paredes, con colchones sucios en el suelo, con rastros de vidas rotas. Encontraron documentos, listas de nombres, fechas, movimientos de mercancía, porque así llamaban a las mujeres, mercancía. También encontraron cuerpos, en secciones selladas de los túneles, mujeres que no habían sobrevivido, que habían muerto de enfermedades, de maltrato, de partos sin atención, sus restos envueltos en plástico y escondidos donde nadie buscaría jamás. El país entero se estremeció con las revelaciones. Las marchas de familiares de desaparecidos tomaron las calles, exigían justicia, exigían respuestas. ¿Cuántas Lucías más había? ¿Cuántas mujeres seguían atrapadas en otros túneles, en otras ciudades? Se realizaron arrestos, guardias, coordinadores locales, pero los cerebros principales de la red desaparecieron, como fantasmas, advertidos probablemente por cómplices dentro de las mismas instituciones que debían perseguirlos. Lucía nunca volvió a hablar públicamente, rechazó entrevistas, rechazó dinero de medios sensacionalistas, solo quería paz, quería que el niño tuviera una oportunidad de vida normal, o lo más normal posible después de nacer y crecer en un infierno subterráneo. La familia la apoyó, la rodearon de amor, pero también de silencio respetuoso. No presionaron por detalles, no exigieron explicaciones. Entendían que algunas heridas nunca sanan completamente, que algunas historias son demasiado oscuras para contarlas en voz alta. El niño fue integrado legalmente a la familia. Le dieron un nombre, Mateo, porque significaba regalo de Dios, y en cierto modo lo era. No tenía documentos de nacimiento, no tenía historia oficial, pero ahora tenía una familia. Ahora tenía a Lucía, y eso era suficiente. Los meses pasaron. Lucía empezó terapia intensiva. Mateo también. Ambos luchaban con pesadillas, con pánico a espacios cerrados, con desconfianza hacia extraños, pero poco a poco, muy poco a poco, empezaban a sanar. Lucía no volvió a vivir en Querétaro. La ciudad le traía recuerdos de aquella discusión con su padre, de aquellas palabras proféticas sobre desaparecer. Se mudó con su hermana a Puebla, una ciudad diferente, sin túneles subterráneos, sin conexión con su trauma. Nunca volvió a Guanajuato, ni siquiera de visita. La sola mención de la ciudad le provocaba ataques de pánico. Los túneles seguían visitándola en sueños, las paredes húmedas, la oscuridad perpetua, el eco de pasos que se acercaban en la noche. Mateo creció,
Empezó la escuela, aprendió a leer, a escribir, a jugar con otros niños, pero había algo en sus ojos que nunca cambió completamente. Una sombra, un conocimiento de cosas que ningún niño debería saber. Había nacido en la oscuridad, y aunque ahora vivía en la luz, parte de él seguía atrapado en esos primeros 9 años. La investigación oficial eventualmente se cerró. Algunos culpables fueron sentenciados, otros quedaron libres por falta de pruebas. Las familias de las otras víctimas encontradas en los túneles recibieron los restos de sus hijas. Pudieron cerrar ciclos. Pudieron llorar con certeza en lugar de llorar con esperanza. Pero quedaron preguntas sin respuesta. ¿Cuántas redes más operaban en otras ciudades turísticas? ¿Cuántos túneles, sótanos y bodegas guardaban secretos similares? ¿Cuántas mujeres seguían desapareciendo cada año sin que nadie conectara los puntos? México tiene una herida abierta, miles de desaparecidos, decenas de miles. Y la historia de Lucía es solo una entre tantas, con la diferencia de que ella tuvo suerte, pudo escapar. Pudo contar su historia, pudo regresar, pero ¿qué hay de las que no regresaron, de las que siguen atrapadas? ¿De las que sus familias nunca sabrán qué pasó? 5 años después del regreso de Lucía, en 2029, ella accedió a dar una única entrevista, no con medios comerciales, sino con un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas. Quería que su historia sirviera de algo, que otras familias supieran que nunca debían rendirse. En esa entrevista, grabada en video pero con su rostro pixelado, Lucía dijo algo que resume todo el horror de lo que vivió. La gente cree que lo peor de desaparecer es la violencia física, el hambre, el maltrato. Y sí, todo eso es terrible, pero lo peor es otra cosa. Lo peor es despertar cada mañana sabiendo que el mundo sigue girando allá arriba, que tu familia te busca, que hay personas a metros de distancia viviendo sus vidas normales, y tú estás ahí abajo, invisible, olvidada, como si nunca hubieras existido. Pasas tiempo inventando formas de escapar, pero después de años empiezas a olvidar por qué querías escapar. Olvidas cómo es la luz del sol, cómo se siente el viento, cómo era tu vida antes, y eso es cuando realmente te pierdes, no cuando te secuestran, sino cuando dejas de recordar quién eras. Yo sobreviví porque tuve a Mateo, porque alguien más dependía de mí, pero las otras mujeres que conocí allá abajo, muchas simplemente se apagaron. Seguían respirando, pero ya estaban muertas por dentro. Lucía terminó la entrevista con un mensaje directo a las familias que buscan a sus desaparecidos. No se rindan, aunque pasen años, aunque todos les digan que ya no tiene caso. No se rindan, porque quizás su hija, su hermana, su esposa está ahí afuera esperando una oportunidad, esperando que alguien siga buscándola. Yo estuve 10 años bajo tierra, 10 años invisible, pero mi familia nunca dejó de buscarme, y eso me mantuvo viva. Saber que alguien allá arriba me recordaba. Que no era un fantasma, que todavía importaba. El video se viralizó. Millones de vistas, miles de comentarios de familias que compartían historias similares, de madres que llevaban décadas buscando, de hermanas que no se rendían, de colectivos que excavaban en terrenos baldíos buscando fosas clandestinas. Lucía nunca volvió a dar entrevistas. Había dicho lo que necesitaba decir. Ahora solo quería vivir, criar a Mateo, recuperar los años perdidos, construir algo parecido a una vida normal. Mateo ahora tiene 14 años. Es un adolescente callado pero no antisocial. Tiene amigos, juega fútbol, va a terapia 2 veces por semana. Sabe que su historia es diferente, que su nacimiento fue en circunstancias que la mayoría no puede ni imaginar, pero también sabe que fue amado, que Lucía arriesgó todo por salvarlo. Llama a Lucía mamá
aunque ella le ha explicado muchas veces que técnicamente no es su madre biológica. Pero Mateo no entiende esas distinciones técnicas. Para él, Lucía es su madre, la única que conoció, la que lo protegió cuando era bebé, la que lo sacó de la oscuridad. A veces, en noches de insomnio, Mateo le pregunta a Lucía sobre antes, sobre los túneles, sobre cómo era vivir ahí. Lucía responde con honestidad, pero sin detalles innecesarios. Le cuenta lo suficiente para que entienda, pero no tanto como para traumatizarlo más. ¿Por qué no nos dejaban ir?, pregunta Mateo. Lucía no tiene una respuesta fácil. Porque hay personas muy malas en el mundo, personas que solo ven a otros como cosas, no como seres humanos, y esas personas construyen sistemas para esconder su maldad, para que nadie los detenga. ¿Y por qué la policía no hizo nada durante tanto tiempo? Esa es la pregunta más difícil, la que Lucía también se hace, porque a veces las personas que deberían protegernos están involucradas, o porque tienen miedo, o porque simplemente no les importa lo suficiente. Mateo asimila estas verdades duras, aprende que el mundo no es justo, que las historias no siempre tienen finales felices, que el bien no siempre triunfa sobre el mal, pero también aprende que vale la pena luchar, que vale la pena sobrevivir, que incluso en la oscuridad más profunda puede haber esperanza. El padre de Lucía murió en 2027, 2 años después de que ella regresara. Problemas cardíacos que arrastraba desde la desaparición finalmente le cobraron la factura, pero murió en paz. Murió sabiendo que su hija estaba viva, que había podido abrazarla otra vez, que aquellas últimas palabras sobre desaparecer no habían sido el final de la historia. En su funeral, Lucía puso una carta en el ataúd, una carta que nadie más leyó. En ella, le pedía perdón por aquella discusión, por irse enojada, por hacerlo sufrir tanto, pero también le agradecía por nunca rendirse, por seguir buscándola cuando otros le decían que era inútil. La madre de Lucía sigue viva. Ahora es abuela de Mateo. Lo llena de cariño, le cocina sus platillos favoritos, lo lleva a partidos de fútbol, intenta darle la infancia que perdió, sabe que no puede borrar el trauma, pero puede intentar construir buenos recuerdos sobre él. Guanajuato sigue siendo un destino turístico popular. El Festival Cervantino se celebra cada octubre con la misma alegría y el mismo arte. Los turistas caminan por los callejones, se toman fotos en el Callejón del Beso, exploran los túneles sin saber qué secretos guardaron. Pero para quienes conocen la historia de Lucía, la ciudad nunca será igual. Esos túneles tan pintorescos en las guías turísticas fueron prisiones subterráneas. Esas casonas coloniales con sótanos antiguos escondieron horrores. Esa belleza arquitectónica sirvió de camuflaje perfecto para el crimen organizado. La historia de Lucía Hernández es incómoda, es perturbadora, pero es real y no es única. Es solo una que terminó con regreso. Una entre miles que terminaron en silencio perpetuo. Durante el Festival Cervantino, el colectivo de familiares de desaparecidos organiza una marcha silenciosa. Caminan por la Plaza de la Paz con fotografías de sus seres queridos. Algunas fotos son recientes, otras están amarillentas por el tiempo. Algunas tienen a niñas pequeñas, otras a madres de familia. Todas tienen una cosa en común: siguen desaparecidas. Lucía nunca ha asistido a esas marchas. No puede volver a Guanajuato, pero apoya al colectivo de otras formas: donaciones, asesoría basada en su experiencia, presiona a autoridades para que no cierren casos sin investigar a fondo, porque ella sabe algo que muchos prefieren ignorar, que debajo de las ciudades turísticas, debajo de la vida cotidiana, debajo de la normalidad aparente, hay un México oculto,
Un México de túneles secretos y cuartos sin ventanas. Un México de mujeres invisibles y familias rotas. Y hasta que ese México oculto sea completamente desmantelado, historias como la de Lucía seguirán repitiéndose. El título Viaje a Guanajuato terminó en misterio. 10 años después, ella regresó acompañada, se quedó corto. Porque el misterio nunca terminó realmente, solo se transformó. De ¿qué le pasó? A cómo sobrevivió, a cuántas más hay. Lucía regresó, pero regresó cambiada, regresó con un niño que no debería existir según registros oficiales. Regresó con una historia que el país no quería escuchar, pero necesitaba conocer. Regresó con cicatrices visibles e invisibles. Y lo más importante, regresó con preguntas que nadie puede responder completamente. ¿Por qué tardaron 10 años en desmantelar esa red si operaba a metros de lugares turísticos concurridos? ¿Quién protegía a los responsables? ¿Cuánto dinero se movía para que el sistema funcionara con tanta eficiencia? Estas preguntas incomodan, señalan complicidades. Revelan que no se trata solo de criminales aislados, se trata de estructuras, de impunidad sistemática. De una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado cuando el problema es demasiado oscuro. Pero Lucía ya no puede mirar hacia otro lado, ni Mateo, ni las familias de las otras víctimas encontradas en los túneles, ni los colectivos que siguen buscando. Para ellos, la historia no termina con el regreso de Lucía. La historia continúa cada vez que una mujer desaparece y nadie hace nada. Cada vez que una familia es ignorada por autoridades. Cada vez que un caso se archiva sin investigación real. La historia continúa porque México tiene un problema que no quiere nombrar. Miles de desaparecidos que no son solo números, son personas, con familias, con sueños, con vidas que fueron arrebatadas. Lucía tuvo la fortuna de escapar, de regresar, de abrazar a su madre otra vez, de ver el sol, de respirar aire libre, pero esa fortuna vino después de una década de pesadilla, de trauma que nunca sanará completamente, de memorias que la perseguirán hasta el día que muera. Y mientras escribo estas líneas, mientras cuentas esta historia, en algún lugar de México, otra joven está desapareciendo. Quizás en una ciudad turística durante un festival, quizás en un pueblo pequeño, quizás caminando de regreso a casa después del trabajo. Su familia la buscará, pondrá carteles, organizará marchas, suplicará por ayuda, y probablemente, como la familia de Lucía, vivirá años de incertidumbre, de esperanza mezclada con terror, de preguntas sin respuestas. Algunos tendrán suerte, como Lucía, otros no. Pero todos merecen ser recordados, merecen justicia, merecen que sus historias sean contadas hasta que algo cambie, hasta que desaparecer deje de ser tan fácil, hasta que regresar deje de ser un milagro. La historia de Lucía Hernández terminó con su regreso, pero comenzó otra historia, la de Mateo, la de reconstrucción, la de lucha por una vida que casi no existió. Y esa historia continúa, cada día, cada terapia, cada pesadilla superada, cada pequeña victoria contra el trauma, porque al final sobrevivir no es solo escapar, es aprender a vivir otra vez después de haber muerto por dentro. Es encontrar luz después de 10 años de oscuridad, es construir futuro sobre ruinas del pasado. Lucía lo está intentando, Mateo también, y mientras ellos luchan por su normalidad, su historia sirve de testimonio, de advertencia, de grito silencioso que dice, esto pasó, esto está pasando, y seguirá pasando hasta que hagamos algo al respecto. Guanajuato guardó su secreto durante 10 años. Pero Lucía lo rompió, lo expuso, lo gritó al mundo, aunque le doliera recordar. Y ahora ese secreto es nuestro, es responsabilidad nuestra no olvidarlo.
no permitir que se repita, no mirar hacia otro lado cuando otra familia pone carteles de su hija desaparecida, porque la próxima Lucía podría no tener la misma suerte, podría no encontrar esa puerta abierta, podría no tener un Mateo que la mantenga cuerda. Podría quedarse en esos túneles para siempre, y eso no debería ser aceptable, en ninguna ciudad, en ningún país, en ningún mundo civilizado. La historia termina aquí, pero el problema continúa. Las desapariciones continúan, la lucha continúa, y mientras haya una sola persona desaparecida, mientras haya una sola familia buscando, la historia de Lucía seguirá siendo relevante. Seguirá siendo necesaria, seguirá siendo un recordatorio de que detrás de cada estadística hay una persona, una vida, una familia destrozada. Lucía regresó. Pero ¿cuántas no lo harán? Esa es la pregunta que nos deja, la pregunta que deberíamos hacernos cada vez que vemos un cartel de persona desaparecida, cada vez que escuchamos de un caso sin resolver, porque la respuesta a esa pregunta define qué tipo de sociedad somos, qué tipo de país queremos ser, y por ahora, la respuesta no es la que quisiéramos.